¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, que bueno, pues tiene como principal objetivo, ya lo he dicho en otras ocasiones, es subir clases relacionadas con la palabra de Dios, o mejor dicho, para exponer de la palabra de Dios, para hoy en día, ¿verdad? Para hombres, mujeres, porque pues sabemos que las redes sociales no están sujetas nada más a un grupo, sino a muchísima gente, y esa es la bendición que tenemos. Bendecimos este canal, que si le gusta, póngale perdón, me gusta, compártalo, y bueno, también suscríbase por favor para seguir subiendo clases bien bonitas, bien edificantes sobre todo. Vamos a darle gracias a Dios para dar inicio con la clase que hoy, bueno, pues seguimos con el llamado supremo de la mujer, la lección número 2, el llamado supremo de la mujer, clase número 2. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa ocasión para que nos dé la sabiduría, la comprensión y que se nos revele la palabra del Señor a nuestras vidas, a nuestras necesidades. Pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos traiga esa convicción de pecado, nos traiga esa enseñanza, nos indique dónde tenemos nosotros que trabajar más de la mano de Dios para poder estar restaurando nuestra vida cada vez más y más. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que unjas mis labios y que yo todo lo que exprese a través de este medio de comunicación sea única y exclusivamente relacionado con tu santa palabra, Dios Todopoderoso. Gracias por los méritos de Jesús, porque por Él nos acercamos confiadamente hasta el trono de tu gracia. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El llamado supremo de la mujer, ya lo estoy invirtiendo, pero es lo mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Vamos a ir a la lección 2. En la clase anterior, que aquí está también en este canal, aprendimos algo importante e indispensable, que es llevar una vida piadosa. Llevamos nosotros también a cabo la exposición de una mujer de la Biblia, una mujer que se consagró toda su vida la consagró a estar en busca del Señor. Se dedicó a estar en el templo, a hablar de Jesucristo. Nos referimos a Ana, una mujer que vivió anhelando ver a Jesús y tuvo ese privilegio de ver al niño recién nacido. Dijo: ahora sí me puedo morir tranquila. Ana, ¿verdad? Una mujer piadosa que ayunaba, oraba y permanecía siempre en el templo. Y lo dije yo en esta clase anterior de la que estoy yo comentando, no necesariamente hoy en día una mujer o un hombre tenga que estar siempre en la iglesia y tiene que estar nada más orando, nada más leyendo la Biblia. Claro que los extremos nunca serán saludables, nunca serán buenos, ¿verdad? Lo que regula nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, la vida de Ana es una representación de lo que usted y yo debemos hacer cuando ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, de estar siempre buscándolo en esa intimidad, en esa relación plena con Dios y anhelando ver su gloria, anhelando siempre ver la gloria de Dios. Así que, pues bueno, tampoco no lo vamos a agarrar de una manera literal de decir: híjole, pues yo no puedo estar todo el día como esta mujer viuda tanto tiempo. Ella duró 84 años, toda su viudez allí en el templo, hasta que Dios le concedió ver el rostro de Jesús, el niño hermoso, el niño pequeño. Nuestras clases del llamado supremo de la mujer están en base a lo que dice la Biblia en la epístola que escribe el apóstol Pablo al joven Tito, al joven pastor Tito, que al igual que Timoteo, bueno, son dos hombres jóvenes que Pablo llamó para el ministerio, les encargó iglesias. Y bueno, pues aquí vemos que en la isla de Creta, que es donde esta iglesia se queda en manos de Tito, Pablo el apóstol le da algunas especificaciones concretas de cómo tenía él que conducirse. Yo tengo que recordarle que esta epístola que le escribe el apóstol Pablo a Tito tiene como objetivo que Tito aprenda a reorganizar la iglesia, a predicar la sana doctrina, pero sobre todo a vivir
en continua santidad. ¿Qué quiere decir esto? La palabra santidad quiere decir que usted se aparta. Santo es apartado. Cuando ya conocemos de la palabra de Dios, no podemos ni debemos tampoco estar haciendo lo que las demás personas hacen y que no honran a Dios. La Biblia, como usted si la lee, ¿verdad?, sabrá, no tiene ciertas reglas de que no fumes, no tomes, no hagas esto. Pero sí hay mandamientos establecidos por Dios, como los 10 mandamientos, donde dice que pues no adulterarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Eso es, honrarás a tus padres, etcétera. Son mandamientos que son de bendición para el ser humano. Entonces, pues sí hay algunas cosas en las cuales Dios nos exhorta a que llevemos una vida recta, no perfecta, porque perfecto nada más es Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo le estaba dando esas indicaciones a Tito, que tratara con los ancianos, con las ancianas, con la gente joven, y no precisamente que se estuviera refiriendo a la edad de las personas, sino a la madurez espiritual, porque muchas personas decimos, bueno, pues ya tengo cierta edad, ya rebaso los 40, los 50, los 30, y hay gente que todavía tiene un comportamiento un tanto inmaduro. Entonces aquí la palabra de Dios se refiere no nada más a los ancianos y ancianas por la edad, sino por la madurez espiritual. Y en la epístola de Tito, en el capítulo 2, verso 3, dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Yo quiero que subraye esto, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego si seguimos leyendo en el 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También aquí sigue haciendo exhortaciones, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, la prudencia es una virtud, la cual tanto gente adulta como jóvenes tenemos que ejercer, ¿verdad? Esta virtud siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, la prudencia. Pero aquí en esta ocasión vamos a hablar de algo de que es muy común en nuestra sociedad, que es la calumnia. Dice, no calumniadoras, ahí en el versículo 3, que lo puedes subrayar, ¿verdad? Porque de esto se va a tratar precisamente nuestra clase. Como hay mujeres que ya dijimos que se nos exhorta a vivir piadosamente, a vivir en una comunión con Dios, como lo vimos en la clase anterior, lo repito, también aquí la palabra del Señor nos dice que no debemos de calumniar, porque la calumnia es un acto reprobable, para Dios, y la Biblia es muy clara para enseñarnos lo dañino que es este pecado, y también tiene graves consecuencias. La palabra calumnia se menciona varias veces en la palabra y tiene un significado que de veras es aterrador. La palabra bíblica calumniador proviene del término griego diabolos, que quiere decir chismoso, malicioso o falso acusador. Se refiere a presentar cargos contra otra persona, en general con una mala intención siempre. Entonces, en Santiago 3, versículos 7 al 10, en la Nueva Versión Internacional le vamos a dar lectura. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, pues esto no está bien. La manera en que nosotros usamos nuestra boca refleja el nivel de madurez cristiano que usted y yo tenemos, ¿verdad? Refleja también lo que hay en nuestro corazón, que es la representación del alma.
Acuérdese que como seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, el alma está representada por el corazón y de allí emanan todos los buenos y malos sentimientos, todo de ahí emana porque es lo que realmente somos nosotros. El cuerpo pues es únicamente este vestuario con el que nos paseamos por el mundo. Si nosotros aspiramos, a vivir vidas piadosas, debemos de tomar con muchísima seriedad la responsabilidad de crecer y madurar, sobre todo en algo que a todos nos falla en ciertos momentos, de cuidar la forma como hablamos. Desgraciadamente, y yo no le voy a decir, no, yo no, ¿verdad? Todos tenemos este tropiezo continuo, por eso es importante que estemos pidiéndole al Espíritu Santo que nos esté mostrando esas áreas de nuestra vida que todavía no han sido regeneradas, no han sido puestos en el altar del sacrificio y le decimos a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, hay buena voluntad en mí de querer hacerlo, porque no puede salir bendición y maldición de nuestra boca. ¿Cómo va a ser posible que nosotras, como mujeres que decimos que amamos a Dios, estemos pensando en calumniar a los demás, o dañar con nuestras palabras a personas por las cuales Cristo murió, ¿verdad? Y amó desde antes de la fundación del mundo, sin embargo, sí lo hacemos. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué me estará yendo tan mal? Seguro que traeré brujería, todo lo que hago me sale mal, etcétera. Sí, somos muy dados a pensar luego en lo espiritual, pero lo espiritual maligno, ¿no? De que algo nos está pasando porque es el mal de ojo, la brujería, etcétera. Claro que no, por supuesto que no. Lo que nosotros vamos dejando por allí que nace de nuestro corazón, eso es lo que vamos sembrando y en su momento vamos a recoger pues lo que sembramos, valga la repetición. En el Salmo 19:4, léalo todo el Salmo, pero en el versículo 4 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. O sea, todos tenemos esa lucha, todos, sin excepción, pero hay que estarle pidiendo al Espíritu Santo y hay que estar poniendo mucho esfuerzo porque ahí es donde Dios ve que estamos de veras trabajando en ello. Claro que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, ni va a ser en nuestras fuerzas, va a ser con el poder del Espíritu Santo, pero Dios tiene que ver que hay un verdadero arrepentimiento por todo lo que hemos pecado, pero también que hay una disposición, nuestra voluntad la estamos poniendo a los pies de la cruz para que el Señor haga grandes cambios en nosotros, ¿verdad? Fíjese que en la Biblia hay personas que llevaron hasta la misma muerte a seres inocentes por una calumnia, ¿verdad? Por nuestra lengua desenfrenada y calumniadora. El día que nos muramos seguramente vamos a necesitar 2 ataúdes, porque en uno pues ya se va el cuerpo nuestro y en el otro, híjole, si nos encantó el chisme, la calumnia y la crítica y nunca nos arrepentimos, nuestra lengua todavía va a andar aquí en el mundo paseándose porque hacemos mucho daño a las personas. Entonces sí vamos a necesitar un par de ataúdes, ¿verdad? Para que cuando muera la lengua también sea sepultada. Bien, vamos a ver 3 ejemplos de personajes bíblicos que, híjole, bueno, pues que fueron tanto víctimas como también fueron victimarios en cuanto a la calumnia. Vamos a ver aquí a la esposa de Potifar. Dice usted, ¿quién es Potifar? Bueno, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de José, a quien conocemos como José el Soñador. José, pues fue un muchacho, ¿verdad? Muy querido por su padre Jacob o Israel, que sus hermanos le tenían mucha envidia y lo vendieron como esclavo. Él sufrió mucho. Él ya había tenido sueños que Dios le había dado a este joven José, pero desgraciadamente pues esos sueños los platicó con alguien más y claro que por supuesto que la gente envidiosa y todo empezó a
a sentirse mal por aquellos sueños que un día se iban a cumplir, porque Dios cuando te da sueños, tarde que temprano los cumple, esos sueños en ti y en mí. José fue víctima de sus hermanos, lo querían matar, lo vendieron como esclavo y fue a parar allá en un país que no era el de él, en Egipto. Fue a parar a la cárcel. ¿Y sabe por qué? Porque durante un tiempo, después de todo lo que empezó a vivir en ese calvario, en esa penuria que vivió el joven José, él llegó a la casa de un importante hombre de allí de Egipto, que tenía una esposa un tanto de cascos ligeros, la señora. Vamos a ver si encontramos aquí rápidamente en Génesis 39, porque esta mujer no nada más pues había sido una mujer coscolina, ¿verdad? Como luego dicen. Llevado pues, dice en Génesis 39, para si usted quiere leer la historia, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, este oficial del Faraón llamado Potifar compró a José. Y fíjese que como Dios estaba con José, fue un varón próspero y la casa de su amo también fue prosperada. O sea, donde tú y yo estamos, está la bendición si de veras estamos caminando de la mano con el Señor. Era lo que yo te quería decir. Tú puedes leer toda la historia porque si no se nos ampliaría mucho esta clase. Yo te estoy diciendo, ¿verdad?, de la importancia. Este hombre llamado Potifar rescató a José, se lo lleva a su casa y la casa de Potifar empezó a prosperar, pero ojo, tenía una esposa que era un tanto de casquitos ligeros, la señora, y empezó a fijarse, le empezó a gustar José y empezó a desear tener relaciones íntimas con José. Por supuesto que José no cedió a esta tentación, ¿verdad? Y en una de esas, pues esta ya estaba muy decidida a acostarse sexualmente para decirle, de tener relaciones sexuales con José, que le dijo, bueno, pues tienes que cumplirme, tienes que tener relaciones sexuales. Y este muchacho, bueno, pues huyó, dice la palabra de Dios. Yo le estoy parafraseando, lea todo el capítulo. Ella se sintió pues a lo mejor humillada, avergonzada, porque este muchacho claro que no sucumbió a sus deseos, pero sí calumnió a José que él había querido violarla, cuando no era cierto. Las cosas eran totalmente diferentes. Y esto provocó que José fuera a la cárcel. Entonces aquí estamos viendo una injusticia de parte de una mujer prostituta, calumniadora, porque pues, no era otra cosa, ella no se le hacía nada difícil el querer adulterar con un muchacho que estaba al servicio de su esposo y ahí en su casa, ¿verdad? Que trabajaba para ellos. Entonces esta mujer le mintió a su esposo y acusó falsamente a José. Esta es una acusación muy fuerte. Pasó 13 años José en la cárcel, 13 años por esta lengua calumniadora. Vamos a otro punto que está así de plano, ¿verdad? Jezabel es una mujer cruel, una bruja, una prostituta, una mujer pagana que estaba casada con el rey de Israel. Este hombre estaba muy dominado por esta señora. Ella era la que llevaba, como luego dicen, el mando en la casa. Ella era, por eso, híjole, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas de este espíritu, el espíritu de Jezabel, cuando queremos manipular, controlar. Por eso es bien delicado, haciendo un poco de un paréntesis, es bien delicado cuando una mujer quiere llevar el mando, tener las naguas bien puestas y llevar el mando en su casa. Eso no está bien, no es correcto delante de los ojos del Señor. El hombre es autoridad de la casa, no autoritario, es autoridad de la casa, nosotros las mujeres no. Y muchas mujeres dicen, no, yo, mi marido y mis hijos y para allá y para acá. Pues haga de cuenta, Jezabel, así corregida y aumentada, ¿verdad? Un día el rey pues llega muy triste allá a su casa porque como estos hombres que son manipulados exageradamente por sus mujeres
se castran, son castrados espiritualmente. Estos hombres pues ya dependen, ven a la mujer como si fuera su mamá, a la esposa la ven como su mamá. Y bueno, la mujer sabe, ¿verdad?, que lo puede manipular como quiere. Vamos a la Biblia, en la Primera de Reyes, capítulo 21. Allí vamos a ver un poco de qué fue lo que pasó. Ya le dije más o menos a grosso modo qué fue, cómo era la vida de esta pareja. Para empezar, el rey de Israel jamás debió de haberse casado con una mujer pagana. Ella era una princesa pagana, era hija de un rey pagano. Pero él, pues, no sé, ella lo controlaba, él no debió de haberse casado con una mujer que no era judía, sin embargo, lo hizo. Este hombre, el rey de Israel llamado Acab, aquí en la Primera de Reyes, capítulo 21, nada más le voy a leer uno o dos versículos para no extendernos, repito. Dice el versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Reyes: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciéndole: dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te voy a dar la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, se puso chiple el rey. ¿Tienes idea de lo que estamos hablando? ¿Hasta dónde no llegaba la influencia de la esposa? Dices tú, ¿pero por qué la esposa? Porque la esposa lo tenía dominado. Estaba chiple el rey, quería comprar por un capricho. Y las tierras en ese tiempo, como Dios desde que sacó al pueblo de Egipto, les había destinado a cada familia, a cada tribu, les había destinado su porción de tierra, de la tierra prometida. Para ellos era una cosa muy valiosa porque iba pasando esos terrenos de generación en generación. ¿Sí me explico? O sea, era muy, pero muy valioso. Por eso Nabot le contesta al rey: no, ¿cómo crees? Claro que ni te la vendo, ni te la doy, ni nada. Es heredad de mis generaciones. O sea, fue una buena respuesta porque así se acostumbraba en esos tiempos. No, lo que te heredaran tus abuelos, tus tatarabuelos, tus padres, no, eran tierras sagradas, no se podían tocar. Entonces, no, pues este rey dijo: yo quiero sembrar legumbres, está muy cerca de mi palacio, lo que tú escuchaste, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no se dio Nabot a sus caprichos, a los caprichos del rey, y se deprime, porque una persona que le da por acostarse y por estar triste y por no comer es una persona que se deprime. Llega la esposa y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Quiere que leamos otra vez un poquito? Bueno, yo sé que usted va a leer ahí en su casa, ¿verdad? Pero a mí me gusta darle un poquito más de lectura. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Y él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y ya le platicó todo y no quiso. Y su mujer le dijo: ¿eres tú el rey sobre Israel? Pues sí, levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjese nada más, cómo esta mujer era la que llevaba el control en todo. ¿Cómo que te vas a estar? ¿Que no eres tú el rey de Israel? Levántate. Yo te voy a dar esa viña. Yo te voy a dar esa viña. ¿Se identifica usted con una mujer así? Usted no es así, ¿verdad? Bueno, muy bien, estamos bien. Esta mujer empezó a escribir cartas falsas, empezó a levantar una calumnia contra Nabot. Así de perversa ella, ¿verdad? Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios
y al rey, y sáquenlo y apedréenlo para que se muera. Así de práctica era la señora, la bruja Jezabel, porque era bruja, le encantaba todo eso. Entonces, esta mujer llamada Jezabel acusó falsamente y se sirvió de otros dos para acusar al pobre de Nabot, que murió lapidado, o sea, lo mataron a pedradas por una lengua calumniadora. Lo llevó hasta la muerte nada más por defender su propiedad. Fíjese nada más la injusticia. Esa es otra. Ahora vamos con algo que sí, yo lo sigo repitiendo, me sorprendió mucho, sin embargo es una realidad. En el tiempo de Jesús, él tenía sus amistades y entre esas amistades estaban dos hermanas, Marta y María, y eran hermanas de Lázaro, al que Jesús había resucitado. Marta también era una mujer que no nada más vivía afanada, no, era una mujer que también fue responsable de difamar a su hermana con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús llegaba con esta familia, María, la otra hermana, se echaba a los pies del Señor para escuchar, imagínese usted a los pies de Cristo, para oír su palabra, todo aquello que él traía, vida, bendición. Por eso es tan importante que hoy en día estemos leyendo la palabra, porque eso nos trae limpieza, nos trae paz, nos trae bendición, el estar escuchando de su palabra. María le encantaba y se ponía a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Marta no le gustaba, porque ella inmediatamente se ponía a hacer qué hacer, o a lo mejor preparaba alimentos, qué sé yo, pero algo que nadie le pedía, se ponía inmediatamente a hacer. Y resulta que ella, en una de las ocasiones en Lucas capítulo 10, versículo 41, le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? O sea, ella ya estaba dando por hecho que María a lo mejor lo hacía a propósito de ponerse a los pies de Cristo para no ayudarla. Cuando la otra se fascinaba, se emocionaba, era su delirio escuchar a Cristo, y a lo mejor ni pensaba en eso. Sin embargo, esta inmediatamente, por su propio afán, por su mismo afán, ella lo hacía, empezaba a pensar mal y a juzgar y a calumniar. Y lo hizo, por eso le doy la referencia bíblica. Pero también le recriminó a Jesús, o sea, también con Jesús tuvo sus fricciones esta mujer llamada Marta. Seguía con su lengua diciendo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? Como diciéndole: ¿cómo permites tú esto? O sea, sí vamos entendiendo el punto. Los dos comentarios que Marta hizo son difamadores, que atacaban el carácter de Jesús y de su hermana María. Con el juicio que tú y yo hacemos contra alguien, estamos difamando, estamos calumniando, porque no nos consta. ¿Y cuántas veces así hemos actuado? Yo ponía de ejemplos personas que a lo mejor se quedan viéndote, gente que no conoces, que se queda viéndote con algún interés. A lo mejor aquella persona te conoce o te habrá visto o te confundió con alguien. Sin embargo, tú ya puedes estar pensando: híjole, me está viendo feo, de seguro que le caigo mal. O sea, empezamos a hacer una patoaventura, pero desgraciadamente siempre hacemos esas patoaventuras o esas suposiciones de mala manera, siempre juzgando a las personas, siempre difamándolas. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto sale del corazón, y no es posible que de un corazón que es piadoso salgan palabras que destruyan a otros. La palabra de Dios dice en Lucas 6, versículo 45, dice Jesús diciendo, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, todo lo que usted necesita para conocer a una persona que usted en su vida haya visto es nada más un minuto. Escúchela hablar. Dependiendo cómo hable esa persona, es como esa persona es. Es lo que trae en su corazón. Por eso una persona que maldice mucho, una persona que trae mucha perversión sexual, una persona que trae muchas carencias de todo tipo, siempre va a estar hablando de aquello que necesita su corazón. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, dime de qué careces, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Algo así. Ya estoy como el Chapulín Colorado, pero sí hay un dicho que dice, ¿verdad? Y Jesucristo nos dejó ya bien claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas personas que tienen su lengua siempre puesta en palabras de doble sentido, en palabras de maldiciones, entonces allí ya te está dando a entender o te está dando a conocer, mejor dicho, qué es lo que necesita esa persona, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado en su vida, a lo mejor esa persona que continuamente está hablando de palabras de sexualidad en doble sentido, fueron víctimas de violaciones, de abusos, tienen necesidad de tener una esposa, un esposo, tiene problemas en su sexualidad de todo tipo. Entonces esa persona va a estar hablando de esa manera porque trae una necesidad muy grande. Ese es un simple ejemplo. Entonces, en el caso de las mujeres y de la clase que estamos hablando, no es posible que una mujer piadosa esté hablando cosas como las que estamos comentando. No es posible que una mujer piadosa sea también necia al mismo tiempo. Proverbios 10:18 dice, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. O sea, hablar demasiado conduce al pecado. Hay que ser prudentes y mantener la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. El libro de Proverbios tiene palabras poderosas para lo que estamos ahorita comentando de la lengua calumniadora. Nuestro supremo llamado de ser parte de Dios. Tenemos que ser piadosas. Tenemos que ser piadosas, tenemos que ser maduras y sabias en todo lo que platiquemos, no dejar lugar para un corazón malo y necio. Hay algunas consecuencias de los chismes. El chisme, primer punto, separa a los amigos. Todos hemos sentido el dolor de una amistad que se vuelve agria a causa del chisme. Una gran verdad nos muestra el libro de la sabiduría de Proverbios en el capítulo 16, versículo 28. Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hay cosas que no vamos a andar de chismosos, tenemos que guardarnos para nosotros, porque si no, no vamos a tener amigos. Punto número 2. El chisme causa contiendas, eso ni duda cabe. Proverbios explica en una forma de acertijo que sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda, no hay pelea. Proverbios 26:20. Aquí Dios nos está mostrando un cuadro de leños y fuego que se encienden entre sí. Y del mismo modo que el combustible alimenta el fuego, el chisme alimenta los problemas y crea un fuego de contiendas, de peleas. Y punto número 3, el chisme causa discordia en el cuerpo de Cristo. Proverbios también señala, la penosa realidad de que el chisme, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras siembran discordia y crean divisiones entre hermanos. Proverbios 6, versículos 17 al 19. Y de paso, este proverbio también nos dice en el versículo 16 que para Dios todas estas cosas son, fíjese qué tremendo, abominación. Porque ahora en estos tiempos tan modernos en los cuales tanto usted como yo y mucha gente vive
siempre ocupadas o siempre afanadas en tantas cosas. A veces o casi siempre le decimos a alguien, le prometemos algo a alguien y no lo cumplimos. Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que eso no es una mentira, es que verdaderamente no te pude cumplir. Discúlpame, pero si tú prometiste algo y no lo cumples y no avisas, no comentas, eso es mentira, ¿sí? Tenemos que nosotros darle el nombre que es correcto a las cosas para que Dios nos pueda librar, porque son espíritus que al final de cuentas te van a atrapar, el espíritu de la mentira. Hay gente de verdad, en serio, hay gente que vive, que solos, yo no sé, ¿verdad? Sí, pero al menos así lo demuestran, que viven de sus propias mentiras, te platican cada historia y se las creen ellos mismos, de verdad, en serio. Yo hoy en estos tiempos, gente preparada, gente con educación, gente bien presentadita, bien arregladita y todo, y te empieza a decir una cosa de mentiras y dices tú, ¿en serio? Bueno, te quedas tú admirado, admira, es en serio, es verdad, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Una mujer piadosa, dijimos, debe ser también, bueno, pues bondadosa, tener una lengua que alabe a Dios, una lengua que no esté maldiciendo y bendiciendo al mismo tiempo. En Proverbios 31, que es algo que nos gusta mucho, este libro de los Proverbios, pero en el capítulo 31, en esta parte se describe a una mujer virtuosa y una de las virtudes que menciona, sobre todo en el versículo 26, yo te recomiendo que leas todo el capítulo 31, pero en el versículo 26 dice, abre su boca, o sea, la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. ¿Cómo podemos evitar la calumnia? Vamos a ver. Primero, no dando lugar al ocio. La pereza, la ociosidad conducen a poner nuestra vista en las demás personas. Si te ocupas tú de otras cosas productivas, no vas a tener ojos para estar viendo a ver qué hacen los demás. Eso sí, seamos diligentes, ¿verdad? Busquemos ser productivas y poner en obra lo que aprendemos siempre de la palabra de Dios, sirviendo y amando a los demás, así como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Punto número 2. Guarda tu corazón del odio y la amargura. La palabra siempre nos está exhortando a no permitir que crezcan raíces o una raíz de amargura en nuestro corazón, que por ella muchos van a ser contaminados y dejamos, dice la palabra, de alcanzar la gracia de Dios. Esto lo podemos ver en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Tenemos que guardar nuestro corazón y ser misericordiosas con quienes nos ofenden, para que la gracia de Dios siempre esté sobre nuestras vidas y su gracia se perfeccione en nuestra debilidad. Puedes leer 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, perdón. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y por último, punto número 3, permanecer en el temor del Señor. Un temor reverente, sí, es muy diferente si hoy tengo mucho miedo. No, es un temor reverente porque sabemos quién es Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1, 7. Si nosotros permanecemos en una actitud de temor reverente a Dios, honrando a su Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces hablaremos con sabiduría. La palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14, 1. Usemos, mujeres, hombres que pueden estar viendo esta clase, usemos nuestras palabras sabiamente para edificar y amar a los que nos rodean, que es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y créeme lo que no es sencillo, es muy difícil,
¿para qué vamos a decir que no es difícil? No, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Es muy difícil, sobre todo, amar a las personas que te han hecho daño, que te han ofendido, que te han herido. Pues son a las que tenemos que mostrarles más amor y más misericordia, de verdad, hacer un esfuerzo, porque te repito, cuando tú y yo hacemos un esfuerzo, el Señor sabe que estamos luchando por obtener lo que estamos persiguiendo. En este caso, el perdón juega un papel bien importante en la vida de cualquier ser humano. Si nosotros no perdonamos, hay gente que dice muy tristemente, yo no perdono y nunca voy a perdonar. Híjole, qué barbaridad, qué tremendo, qué palabras tan fuertes, porque esta persona se está sentenciando a tantas cosas, a la misma muerte tanto espiritual como física. Aquella persona que dice yo no perdono. Porque si vemos el ejemplo claro de la cruz, Jesús estaba perdonando a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué el perdón entra en la calumnia? Porque si tú y yo traemos dolor y amargura por cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a estar hablando mal en contra de los demás y vamos a querer destruir a gente que ni siquiera culpa tiene de lo que nos ha pasado. Entonces es por lo mismo que tú traes, es por lo mismo que no has confrontado, que no has pedido al Espíritu Santo que te muestre esas áreas de oscuridad que todavía todos tenemos. No importa que seamos gente que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Seguimos siendo procesados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle a Dios con todo el corazón. Yo lo digo primeramente por mí. Alguien me decía, el otro día me decía, pero mira, es que tú así y así. Le digo, mira, déjame explicarte quién soy yo, le digo. Yo soy una persona de la cual tú no sabes de dónde me rescató el Señor. De lo más vil, Él a mí me dio la oportunidad de estar perseverando en una vida nueva. No ha terminado conmigo. ¿Quién te dijo? Nada, no ha terminado. Yo estoy en un proceso en las manos de Dios. Jamás diré que ya terminó Dios conmigo, que yo ya soy excelente, porque perfectos nada más es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más a ellos les caracteriza la perfección. A ti y a mí como seres humanos, parte de una raza caída, nos debe de caracterizar y buscar la excelencia, no la perfección. Y yo todavía no la tengo, de verdad, para nada, ¿verdad? Yo estoy en un proceso. Y cuando algo está en un proceso, pues pueden en cualquier momento echarse a perder y otra vez el Señor, como el buen alfarero, te vuelve otra vez a dar forma. O sea, Dios no ha terminado conmigo, así que ni te preguntes de los demás que también están igual que yo en un proceso. Y la gente, la mayoría de las personas ni se imaginan de dónde el Señor nos rescata. Espero que esta palabra llegue con todo mi amor a tu corazón. De verdad lo deseo porque para mí es una clase maravillosa. Y yo espero en el nombre de Jesucristo que Él siga tratando, siga procesándonos en sus benditas y perfectas manos. El Señor Jesús haga grandes cosas con nosotros, sobre todo que podamos crucificar la lengua que tanto daño primeramente nos causa a ti y a mí y después a la gente que nos rodea. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por esta palabra que ha sido expuesta, Señor, y espero que así como está impactando mi vida, impacte a las personas que ven esta clase, Señor. Bendigo esta red social con todo mi corazón, porque no nada más ha sido para exhibir cosas que no edifican, que no aprovechan, sino que también ha servido para que muchas personas seamos instruidas cada vez más y más en tu palabra.
Yo te pido en el nombre de Jesucristo que haya muchas personas que puedan observar cada una de las clases que están en este canal para que sean de gran edificación. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y muchísimas gracias por haber visto esta clase. Estaremos en la próxima. Dios mediante.